¿Alguna vez has considerado que podrías cruzarte con un verdadero psicópata sin saberlo? Estas son 5 historias de terror sobre psicópatas que te harán dudar de todos a tu alrededor. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos mientras yo conducía por aquellas carreteras desiertas. Siempre me había fascinado la idea de perderme, el silencio de la noche me envolvía como un manto oscuro. Era una de esas noches en las que el aire tiene un crujido peculiar, como si el mundo entero contuviera el aliento, esperando algo. Yo me dirigía a una cabaña de campo que había heredado de mi abuelo, un lugar que había estado vacío durante años, y que se había convertido en un refugio para mis pensamientos, mis temores y, quizás, mis secretos más oscuros. La cabaña estaba situada en el corazón del bosque, a varios kilómetros de la civilización. Nunca fui una persona particularmente supersticiosa, de hecho, a menudo me reía de aquellos que creían en leyendas urbanas y cuentos de terror. Sin embargo, había algo en aquel lugar que siempre me había inquietado. Mi abuelo solía contarme historias sobre la cabaña, palabras susurradas al oído cuando yo era solo un niño. Nunca hables con desconocidos, decía. Y tampoco confíes en las voces que puedas escuchar. En aquel entonces, consideraba sus advertencias como viejas supersticiones, relatos para asustar a los jóvenes. Pero algo en la atmósfera de aquel lugar siempre se había sentido extraño. Llegué a la cabaña antes de que el sol se ocultara por completo. Al abrir la puerta, un olor a moho y madera en descomposición me invadió. Miré a mi alrededor, las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas. Me senté en una silla antigua en el salón y al mirar por la ventana, vi cómo las sombras se alargaban entre los árboles. La oscuridad pronto se adueñó del lugar, y con ella, el miedo comenzó a acecharme como un felino en la noche. Decidí encender un fuego en la chimenea. El crepitar de la madera era reconfortante y, por un momento, me sentí seguro. Luego, sin querer, mis pensamientos se desbordaron, recordando las advertencias de mi abuelo. Aceleré mi respiración, intentando no entrar en pánico. Clavé mis ojos en las llamas danzantes y escuché el sonido del viento que soplaba con fuerza afuera. Era el típico viento que parece traer consigo ecos lejanos y murmullos. Cuando la noche se adentró, decidí explorar la cabaña. En el ático, encontré viejas cajas llenas de objetos que habían sido olvidados durante años, fotografías descoloridas, ropa de época y, en una de las esquinas, un pequeño diario desgastado. Abrí el diario y las palabras parecían bailar ante mis ojos. Era la escritura de mi abuelo, llena de anotaciones que hablaban de una presencia que siempre había estado con él, una sombra que susurraba. Intrigado, seguí leyendo, pero había una página que se encontraba desgastada, como si alguien la hubiera rasgado con ansias. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al pensar en lo que podría haberse perdido en esa página. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro, o eso creí. Era sutil, casi imperceptible. Sin embargo, el sonido reverberaba en mis oídos, y me vi obligado a levantarme y caminar hacia la ventana. Afuera, la luna brillaba intensamente, y el bosque se alzaba en sombras que parecían cobrar vida. De repente, escuché risas. Risas de niños, alegres y despreocupadas, y en la penumbra aparecieron figuras, apenas delineadas, que se movían al límite del bosque. ¿Niños en medio de la noche?, me pregunté, confuso y espantado. Pero cuando la risa se desvaneció en el viento, sentí que algo oscuro había respondido a mi presencia. No me atreví a dormir más esa noche. Me quedé sentado al borde de la cama, absorto en mis pensamientos, hasta que un ruido resonó en la planta baja. El crujido de una puerta y luego un destello de luz. Me levanté, temeroso, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho.
Decidí que debía ser valiente. Bajé las escaleras lentamente, mi cuerpo temblaba en cada peldaño que pisaba. Allí, en la sala, encontré la linterna encendida. Fue entonces cuando lo vi, en un rincón oscuro de la habitación, una figura se alzaba. Era alta y delgada, con una forma que desdibujaba los límites de lo humano. Sus ojos brillaban como dos brasas en la oscuridad. No podía discernir su rostro, pero sentí que me observaba fijamente, con un conocimiento que sobrepasaba lo mortal. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz era solo un murmullo. La figura se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera considerando su respuesta. «Vienes a jugar», dijo con una voz que parecía un eco de risas infantiles, y de repente comprendí que no estaba solo. Una sensación de terror me invadió, me di la vuelta y corrí de regreso a las escaleras. Nunca había sentido tal desesperación. La figura no me siguió, pero su presencia permanecía en la habitación, densa y opresiva. Esa noche, los sueños se convirtieron en pesadillas. Vi fragmentos de vidas pasadas, nombres susurrados a mis oídos, y risas que reverberaban en mi mente. Todo se desdibujaba hasta que una risa penetrante resonó, llena de malicia, y me despertó de un salto. Cada rincón de la cabaña respiraba un aire pesado, como si una sombra se hubiera apoderado del lugar. Al día siguiente, decidí abandonar la cabaña. Pero cuando intenté abrir la puerta, comprendí que estaba atascada. Forcejeé, sudando en la tensión del momento. Entonces escuché el susurro nuevamente, más fuerte, más claro: «No puedes irte, te necesitamos aquí». Fue como un puñetazo en el estómago. Con un último esfuerzo, pude abrir la puerta y salir al aire fresco. A medida que avanzaba por el sendero hacia el coche, sentí que observaban cada uno de mis movimientos. Al llegar al vehículo, compré tiempo al buscar mis llaves, pero el pánico había tomado el control completamente. La risa infantil resonaba en mi mente, llenándome de terror. Cuando finalmente encendí el motor, las luces del coche iluminaron a los niños que había visto la noche anterior, ahora más cerca. Sus ojos estaban apagados, vacíos, pero sus sonrisas eran amplias y burlonas. El temor me envolvió al comprender que aquellos niños no eran reales, eran ilusiones creadas por el propio entorno o algo más. Algo que había despertado con mi llegada. Arranqué a toda velocidad, el coche saltando sobre los baches del suelo. Pero las risas no cesaron. A medida que me alejaba, esos sonidos se transformaron en gritos, eco de risas ahogadas. «No volverás», murmuraban. Aquel día, cuando finalmente llegué a casa, lo que había sido una sencilla escapada de fin de semana se convirtió en un trauma persistente. Las noches sucesivas estaban llenas de sombras en mis sueños, ecos de lo que había experimentado en la cabaña. Sentía que algo de aquel lugar se había adherido a mí, como una sombra que nunca se iría. Los días pasaron. Traté de volver a la rutina, pero el terror seguía acechándome. Una noche, mientras revisaba una vieja caja en el desván, encontré otro objeto. Era un antiguo juguete, una pequeña muñeca de trapo, arrugada y desgastada. La miré con desconfianza, y algo me pareció familiar. Recordé la risa, los susurros, aquella sombra que jugueteaba en el horizonte. Era un juego que no entendía, una danza macabra donde yo era tanto el cazador como la presa. Las semanas transcurrieron, y decidí que debía regresar a la cabaña y enfrentar mis miedos. Quizás había algo más que descubrir, algún secreto encerrado en las paredes olvidadas. La noche elegida era fría, y la bruma cubría el camino. La cabaña se erguía como un ente perturbador en medio del bosque. Esta vez, estaba preparado. Llevaría el diario de mi abuelo, esa ventana al terror que había llamado a mi puerta. Caminé por el interior, y me di cuenta de que la atmósfera me era más familiar, más opresiva. Sentí susurros arrullarme, mientras el fuego en la chimenea crepitaba como una advertencia. Me senté y leí las partes más crípticas del diario, donde se describían rituales y leyendas que hablaban de niños desaparecidos, atrayendo a almas jóvenes hacia la oscuridad.
Las palabras se me antojaron un canto de sirena. No sabía si era más sabio seguir leyendo o dejar todo. Pero el sentir de que estaban allí se intensificaba. Al cerrar el diario, la habitación pareció girar. Repentinamente, la temperatura bajó y la electricidad del ambiente se intensificó. Los susurros se hicieron ecos ensordecedores, arremetiendo contra mis oídos. De repente, un grito desgarrador resonó. No era un niño. Era un lamento gutural, una mezcla de angustia y risa que reverberaba en las paredes. Sin pensarlo, abrí la puerta trasera de la cabaña, escapando hacia el bosque. Pero a cada paso que daba, la oscuridad parecía apoderarse más de mis sentidos. Caí, mis manos se llenaron de tierra húmeda, pero no podía dejar de correr. Detrás de mí, las risas aún resonaban, mas ahora se convertían en un coro de alaridos. La multitud que una vez había sido infantil se había transformado. Sus rostros se disolvieron en sombras grotescas, etéreas, con ojos brillantes que me observaban desde la penumbra. Vuelve, 1000 veces, vuelve, cantaban. Y así, comprendí que nunca podría escapar. En el silencio, la cabaña se quedó vacía, mientras mi risa se unía a la sinfonía de la locura. La sombra del susurro se había adueñado de mí. En mi mente, ya no había salida. La cabaña me había reclamado. La historia de mi abuelo no era solo un cuento, era una advertencia. Nadie sale de allí, y hube dejado una parte de mí, parte que nunca volvería. Los días en la cabaña se hicieron infinitos. Cada intento de escapar me devolvía a la primera habitación, donde la muñeca de trapo sonreía burlonamente. Las sombras volvían cada noche, recreando escenas de terror y risas, atrapando mi alma en una danza interminable. Ahora, cuando alguien pregunta cómo me siento o por qué siempre llevo un aire sombrío, solo sonrío con desdén. Las voces en mi mente son más fuertes, y aunque intento liberarme, sé que la sombra del susurro siempre estará conmigo, arrastrándome hacia el abismo de lo desconocido. Quizás sea un psicópata en la oscuridad, o tal vez solo un momento de locura que nunca olvidaré. La noche se cernía sobre la ciudad como un manto de silencio inquietante, un silencio que frecuentemente precedía a lo peor. Era un silencio pesado, cargado de una opresiva expectación, bajo la cual incluso el murmullo lejano del tráfico parecía temeroso de hacerse audible. Mi nombre es Lucas, y lo que a continuación relato puede parecer increíble, pero cada palabra es un eco de los horrores que viví, lo que significó perdernos a nosotros mismos. Todo comenzó en una tranquila suburbia, un lugar que solía invocar imágenes de paz y serenidad, pero que en mi mente se ha transformado en un laberinto de pesadillas. Esa noche, me encontraba solo en casa. Mis padres se habían ido a una cena en casa de unos amigos y mis amigos tampoco estaban disponibles. Una tormenta de verano se desataba afuera, el incesante tamborileo de la lluvia contra el techo acompañaba mis pensamientos. Me sumergí en una novela de terror, disfrutando de un contenido que se hacía eco de mis propios miedos. Sin embargo, a medida que avanzaba la trama, cierto escalofrío me recorrió la espalda, un escalofrío que se asentó en mi mente como una sórdida advertencia. La historia trataba de un hombre que acechaba a sus víctimas en un barrio tranquilo, un psicópata cuya existencia giraba en torno a la manipulación y el terror. Algo en la forma en que el autor describía la mente del protagonista resonaba demasiado en mí, más de lo que había anticipado. Cerré el libro y miré por la ventana, buscando respuestas en el torrente de agua que se deslizaba por el cristal. Al fondo, algo se movió. Un destello de luz reflejado en una ventana opuesta, un movimiento fugaz, como un susurro sombrío que desafiaba el silencio. No presté demasiada atención en aquel momento, pero ese pequeño evento encendió una chispa de alerta en mí. La lluvia se intensificaba, y mi mente trataba de distraerse, pero sin éxito. Finalmente, el sonido del timbre resonó en la casa, interrumpiendo mi creciente incomodidad. La oscuridad hacía eco de cada golpe seco.
Miré el reloj, debía ser un error. Eran cerca de las 10 de la noche. No esperaba visitas. Indeciso, miré a través de la ventana, pero la penumbra afuera lo cubría todo. Abrí la puerta entre una danza de nerviosismo y curiosidad. Era un hombre, empapado hasta los huesos, con una chaqueta negra que apenas lograba protegerlo de la tormenta. Su rostro estaba parcialmente escondido por la sombra de la capucha, pero sus ojos, esos ojos, eran el vacío mismo, un abismo oscuro que me hizo sentir expuesto, vulnerable. Disculpa, mi auto se descompuso a la vuelta. No tengo dónde ir. Podría usar su teléfono, me dijo con un tono casi melodioso que contrastaba con la malevolencia que percibía en su presencia. Un instinto primal se activó en mí, un grito en mi mente insistía en que debía cerrar la puerta. Pero entonces, la empatía socavó mi razón. ¿Qué tipo de monstruo podría dejar a alguien en la tormenta? Así que asentí, lo dejé entrar y supongo que ahí fue donde comenzó todo. Mientras me guiaba hacia la sala, comenzamos a charlar. Su nombre era Adam. Su voz era suave y convincente, una cruel serenata que me despojó lentamente de la desconfianza. Hablamos de trivialidades, el tiempo, la lluvia, las historias de la infancia. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, mi mente comenzó a llenar los silencios con preguntas inquietantes. ¿Por qué estaba tan tranquilo? Esa calma me inquietaba, como una serpentina que se desliza lentamente. Cada historia que contaba venía acompañada de un pequeño detalle inquietante, como si entre risas ocultara verdades oscuras. Describía eventos sangrientos y terriblemente macabros que había escuchado en las noticias, como si fueran no más que anécdotas culinarias de un restaurante, dicho con un placer que me erizaba la piel. Su voz se hacía más baja, sus palabras más precisas. Me sentí atrapado en una telaraña de perplejidad y terror. «¿Sabes?», dijo de forma repentina, su rostro acercándose un poco más al mío. El olor a lluvia y algo más, un aroma rancio, una putrefacción sutil. A veces la gente no comprende lo fácil que es acceder a sus mentes. El ser humano es tan quebradizo. Mientras sus palabras se deslizaban por el aire, noté que su mirada se tornaba fija y profunda, como si pudiera ver más allá de mi carne y hueso, hasta lo más profundo de mi ser. Fue entonces cuando comprendí que no solo estaba charlando, estaba estudiándome. El sonido del trueno exterior parecía acompañar su último susurro, como un acorde siniestro que resaltaba la pesadilla que se desarrollaba en esa habitación. Necesitaba salir, pero el pánico me mantenía estático. ¿Puedes decirme algo que solo tú sepas, algo que creerías que nadie más puede saber sobre ti?, preguntó, sus ojos brillando con una curiosidad arrebatadora. La pregunta ardía en mi mente. ¿Qué se suponía que debía decirle? En aquel instante, recordé un episodio de mi vida que siempre había considerado un secreto inconfesable, la vez que un amigo y yo, por diversión, habíamos planeado un pequeño juego de atrapar al mal. Usando máscaras, habíamos asustado a algunos de nuestros compañeros escolares, haciéndoles creer que estábamos acechándolos. No era algo de lo que estuviera orgulloso, pero cada niño tiene su oscuridad. Hay algo que hice cuando era más joven, algo que perdura en mis recuerdos. La mueca que esbozó no era de desaprobación, sino de placer retorcido. Interesante. Pero dime, Lucas, continuó, su voz adquiriendo un eco casi hipnótico, ¿cuán lejos crees que podría llevarte esa oscuridad? La noche avanzaba, y con cada segundo que pasaba, el ambiente se volvía más denso, un aire pesado de imposibilidad. La pantalla del televisor parpadeaba, creando sombras que danzaban a nuestro alrededor. La lluvia se transformó en un muro de sonido, dificultando cualquier intento de desgranar la verdad sobre lo que sentía. La conversación se tornó en un juego de palabras, llevando la tensión a niveles insospechados. ¿Alguna vez has pensado en la muerte, Lucas? La muerte y lo que hay más allá. ¿Cómo sabes que no te observan? ¿Que no eres parte de un experimento? Mis ojos se ampliaron. ¿A qué te refieres? Todo.
La vida es un experimento, y tú eres mi pequeña pieza. Aquellos ojos vacíos ahora parecían desbordar una mezcla de locura y esperanza, como un verdugo que aguardaba a su presa. El juego había escapado de mis manos, este no era un mero accidente. Era la consecuencia de haberle abierto la puerta a un ser cuya mente se había perdido en un abismo, un lugar donde las paredes carecen de humanidad. Debería saber que soy un hábil jugador, dijo, retorciendo sus manos como si estuviera acariciando un objeto de valor. En ese momento, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La realidad se desvaneció, un abismo se abrió ante mí. Comencé a inquietarme, mis instintos gritaban que debía escapar. Con un movimiento abrupto, me levanté y me dirigí hacia la puerta, convencido de que debía salir, pero fue entonces cuando él se interpuso en mi camino. De su chaqueta sacó un objeto pequeño, una navaja que brillaba a la luz temblorosa. Las sombras bailaban erráticas mientras contemplaba el brillo afilado. No tan rápido, amigo. Las mejores historias siempre tienen un giro inesperado. La distancia entre nosotros se disolvió en una fracción de segundo. Mientras sus palabras comenzaban a desdibujarse y mis pensamientos se apresuraban, retrocedí lentamente, consciente de que cada movimiento en falso podría sellar mi destino. De repente, perdió la cordialidad. Su rostro se tensó, la sonrisa fue reemplazada por una mueca amenazante. Comenzó a acercarse, desplazándose hacia mí con una agilidad inquietante. La sala se volvió un torbellino de caos. Armado con una mezcla de instinto de supervivencia y terror puro, grité, clamando por ayuda que no llegaría. La tormenta rugía afuera mientras él daba un paso más. No hay nadie aquí para salvarte, agregó, su voz ahora un susurro seductor impregnado de malicia. La presión de su presencia, la locura en sus ojos, me envolvía como una serpiente. Lo último que recuerdo fue empujarme hacia atrás y darme la vuelta hacia el pasillo, buscando una salida. No era más que un chiquillo corriendo de un monstruo imaginario, pero los horrores eran reales. Volté hacia la cocina, tratando de encontrar algo, un cuchillo, una mesa, lo que fuera. Mis manos temblaban incontrolablemente. Las sombras persistían detrás de mí, intransigentes, mientras las visiones de lo que podía ocurrir se manifestaban en mi mente, un torrente de situaciones inimaginables. La idea de estar atrapado con un psicópata, un ser cuya mente rumiaba ideas monstruosas, me llenó de pavor. Con las manos sudorosas, finalmente encontré un cuchillo de cocina. El acero frío se sentía como una extensión de mi autocontrol. Mantén la distancia, grité, y la calma se desvaneció en ese instante. Él, que había tenido las riendas de la conversación, ahora parecía divertido por la resistencia que opuse. ¿Quieres jugar a ser el héroe? Qué curioso, dijo con un aire burlón. La historia siempre encuentra su final, y tú ya no tienes control, agregó, mientras se abalanzaba hacia mí. La sala se convirtió en un escenario caótico. La luz parpadeante amplificaba nuestras sombras, la imagen de un monstruo y un niño atrapado en su juego mortal. Con un grito, me lancé hacia adelante, la navaja impactó con fuerza, pero el suelo resbaladizo, la lluvia y la locura me tenían en sus garras. Esa tormenta de verano finalmente culminó en un estruendo implacable. Golpe tras golpe, derribé todo a su paso, buscando desesperadamente una salida. El eco de nuestras peleas resonaba en las paredes, pero sus movimientos eran calculados, como un depredador disfrutando de su presa acorralada. La lucha se prolongó, y cuando finalmente sentí un destello de esperanza, logré empujarlo hacia la mesa. Fue un instante, ese único momento de debilidad, y en un giro desesperado, alcanzó mi muñeca con su navaja. El dolor y la transferencia de tiempo se convirtieron en un instante sombrío. Un grito se instaló en mi garganta, pero al mismo tiempo, encontré la fuerza que incendiaba mi sangre. Con el último de mis esfuerzos, me aseguré de que la puerta estuviera a mi alcance. Empecé a correr, sintiendo que el aire se iba volviendo cada vez más denso. La sostenía por una delgada línea, la sensación de gran angustia alimentando cada músculo,
cada respiración que mis pulmones podían manejar. Salí por la puerta principal, sintiendo que el mundo exterior era una verdadera resurrección. La lluvia se estrellaba contra mi piel, el aire fresco me aturdía, pero la sombra de lo que había dejado atrás nunca se desvanecería por completo. El eco de la tormenta continuó en mi mente, un constante recordatorio de mi debilidad. Y aunque escapé, la sensación de ser observado persistía. Cada día era una lucha contra una sombra que siempre estaría presente. Las pesadillas que seguían a esas horas de horror nunca se desvanecieron. Era un recordatorio de que existe un abismo oscuro en cada uno de nosotros y que siempre existe una línea vocalmente frágil entre la cordura y la locura. Hoy, años después, esa tormenta me sigue acechando. Adán probablemente camina entre nosotros, ese ser que puede mimetizarse en la multitud y sonreír como cualquier ser humano. A veces, cuando la lluvia golpea la ventana en una noche oscura, siento su silencio, ese eco en la distancia que me susurra que, tal vez, la oscuridad no está tan lejos después de todo. La vida se despliega en un ciclo interminable de días repetidos, y aunque he encontrado mi camino de regreso a la normalidad, siempre llevo un pequeño recordatorio de esa noche aterradora. El conocimiento de que hay psicópatas que caminan entre nosotros, sonriendo, mientras sus corazones laten al compás del caos que rige su locura. La noche era profunda, como un pozo negro en el que el tiempo parecía estancarse. El aire estaba impregnado de la humedad de la lluvia recién caída, y el sonido del agua golpeando el suelo resonaba en el vacío de mi casa. Aquel lugar estaba lleno de recuerdos, pero esos recuerdos se desvanecían lentamente, como sombras bajo la luz de un sol naciente. Era un hogar que había visto días felices, pero esos días habían sido reemplazados por una atmósfera de inquietud y miedo. La historia que a continuación compartiré no comienza con un grito o un encuentro fortuito. Comienza en la cotidianidad, en lo que parecía ser un día común, pero pronto se tornaría en una pesadilla incesante. Era una mañana de primavera, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma a café que salía de mi taza. Me desperté como cualquier otro día, con la rutina establecida, desayuno, trabajo, gimnasio. Sin embargo, lo que no sabía es que esa rutina se vería alterada por la aparición de un extraño. No puedo recordar cuándo sucedió exactamente, pero en mis recuerdos, ese día está marcado con tinta roja. Fue un día cualquiera en el trabajo. La oficina, un espacio blanquecino y monótono, estaba llena de murmullos y teclados golpeando. Sin embargo, en el aire había algo diferente. La luz artificial parpadeaba como si tuviera miedo de iluminar lo que estaba a punto de suceder. Recibí un correo que provenía de un remitente desconocido. La línea del asunto decía simplemente, «Hola». Era breve y desconcertante, ya que no conocía a nadie que pudiera haberme escrito de esa manera. Abrí el mensaje. Dentro no había más que una imagen, una fotografía borrosa de una figura oscura en la esquina de lo que parecía ser un callejón. Mi pulso se aceleró mientras mis dedos se movían lentamente sobre el teclado. Era inquietante, pero no en el sentido de una amenaza inminente. Era como si el terror estuviera atrapado en esa imagen, esperando a ser liberado. Después de unos momentos de dudas, respondí al correo. ¿Quién eres? En mi mente, sabía que la curiosidad siempre puede ser un arma de doble filo. Sin embargo, la soledad que me rodeaba fue más fuerte que mi sentido común. A los pocos minutos, la respuesta llegó, alguien que te está observando. Aquel mensaje hizo que una ola de escalofríos recorriera mi cuerpo. Miré a mi alrededor, buscando a la persona que pudiera estar jugando con mi cordura. Nadie prestaba atención a la pantalla. Mis compañeros estaban inmersos en sus propias vidas, y yo, atrapado en la telaraña de un juego macabro, sentí que la atmósfera se espesaba, como si el aire se cerrara a mi alrededor, apretando mi pecho. Esa noche, al llegar a casa, decidí que debía dejar atrás ese mensaje. La lluvia caía con más fuerza,
golpeando las ventanas y creando una melodía sombría que resonaba en mi interior. Sin embargo, mientras trataba de sacudirme la inquietud, la computadora emitió un pitido familiar. Un nuevo correo. He venido a verte, decía. El sudor frío comenzó a brotar en mi frente. Busqué alrededor, pero no había nada fuera de lo normal, solo las sombras danzantes que creaba la luz de mi lámpara. Los mensajes continuaron en las siguientes semanas. Soy tu propio reflejo. Mira detrás de ti. Las palabras eran como clavos en un ataúd, cada uno hundiéndose más hondo, cerrándome en una cripta de paranoia. Nadie parecía entender mi angustia. Compartí mis temores con algunos amigos y compañeros, pero todos los comentarios eran despectivos. Seguro que es una broma, no te lo tomes tan en serio. Pero en el fondo, sabía que había algo más, que esa voz era una manifestación de un inquietante deseo de hacerme sentir vulnerable y expuesto. Una noche especialmente fría, mientras el viento ululaba fuera de mi ventana, decidí no ignorar más las advertencias. Armado con una linterna, salí al patio trasero, donde el oscuro abismo del bosque comenzaba. Sabía que entrar allí significaba perderme un poco más, pero la curiosidad me empujó hacia adelante, como un pez llevado por la corriente. Los árboles parecían murmurar historias antiguas mientras caminaba entre ellos, cada crujido de las ramas secas bajo mis pies resonando como un eco de advertencia. De repente, un destello de movimiento me hizo girar la cabeza. Allí, entre las sombras, vi la silueta del extraño que había estado acechándome. Era una figura delgada, con rasgos indistinguibles, y una sonrisa que parecía más un corte que una expresión amigable. Te estaba esperando, dijo, acercándose a mí. Sus palabras eran melodiosas, casi hipnóticas, pero su voz era hueca, como un eco de muerte. No temas, ven, tengo algo que mostrarte. Fue en ese instante cuando comprendí que todo había sido un juego, que la mente humana era capaz de volverse más retorcida que cualquier monstruo de la imaginación. El extraño se movía con gracia, como si danzara entre las sombras, arrastrándome hacia un lugar que no podía entender. Mi mente intentó resistir, pero cada paso que daba estaba lleno de una extraña atracción, como si las profundidades del bosque me llamaran con un susurro ensordecedor. Llegamos a un claro, bañado por la luz de la luna, donde las sombras se alargaban y se retorcían, creando figuras grotescas. En el centro había algo que parecía un altar, compuesto de ramas entrelazadas y objetos olvidados, juguetes rotos, pedazos de ropa, una muñeca sin un ojo que miraba fijamente. La atmósfera se tornó densa, una oscuridad palpable que parecía tragarse la luz. Bienvenido a mi mundo, dijo el extraño. Sus ojos, o lo que pude distinguir de ellos, eran dos pozos oscuros llenos de locura. Entonces entendí. Se acercó más, y el terror me paralizó. No solo era un acechador, era un psicópata, un depredador que se alimentaba del miedo ajeno. Comenzó a hablarme de sus jugadas, de cómo disfrutaba acechar a los desprevenidos, haciéndolos participar en un juego macabro que comenzaba con el contacto y terminaba con la destrucción de sus vidas. Mis miembros se tornaron pesados, incapaces de moverse. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor, mientras él hablaba sobre la fragilidad de la mente humana, como si fuera un niño en un parque de diversiones. Me contó historias de aquellos que antes habían estado en la misma posición que yo, aquellos que habían cruzado la línea y jamás habían regresado. Su risa chirriante resonaba en el aire, un cántico de locura que cruzaba el umbral de lo real. Era como un eco de voces que rebotaban en un abismo interminable, y yo era el siguiente en ese desfile de almas perdidas. Sin embargo, en un momento de lucidez y miedo, algo dentro de mí se reveló. Reconocí que tenía que salir de allí, que no podía ser parte de ese macabro espectáculo. Mi instinto de supervivencia se encendió, y cuando el extraño se volvió hacia su altar, aproveché la oportunidad. Corrí, mis pies golpeando el suelo húmedo, mientras el eco de sus risas rebotaba a mis espaldas. No miré atrás.
Sabía que mirar atrás significaba perderme en sus ojos vacíos, en la oscuridad que ya había reclamado a tantos. Corrí a través del bosque, las ramas cortando mi piel, la bruma del destino a mis espaldas. Finalmente, emergí en un camino conocido, sintiendo la calidez de las luces en la distancia. Esa experiencia me persiguió en cada rincón de mi mente. Mi vida se convirtió en un recorrido de miradas furtivas hacia atrás, con un constante latido de terror en mi pecho. Cada sombra parecía un recordatorio del horror que había visto, y el eco de su risa permaneció como un espectro que nunca se iría del todo. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque intentaba reconstruir mi vida, la paranoia se convirtió en mi mejor amiga. La atención que antes dedicaba al trabajo ahora era un constante análisis de lo que me rodeaba. Nadie podía entenderlo, menos aún como los mensajes comenzaron a llegar de nuevo. ¿Te atreves a salir? Todo había comenzado de nuevo. La tensión se acumuló en los momentos más inesperados, recordándome que ese psicópata estaba siempre al acecho en el horizonte, esperando un descuido, un instante de debilidad. La lucha por volver a la normalidad se convirtió en una espiral de culpa, miedo y desconfianza. Incluso en los lugares que alguna vez consideré seguros, la atmósfera estaba cargada. Miradas de desconocidos en la calle parecían ocultar secretos oscuros. Sillas vacías en restaurantes se transformaron en asientos para los fantasmas de la locura. La última gota fue el día en que recibí una llamada anónima. Su voz era un susurro, acompañado por el eco de la locura. No puedes escapar de mí. El pánico se adueñó de mí, y decidí que debía terminar con todo, sin saber que ese impulso me llevaría a un callejón sin salida. Me preparé para enfrentar al extraño, para desatar la furia acumulada de meses de tormento en una sola confrontación. Saliendo de casa, empuñando una linterna y un teléfono móvil para grabar, me dirigí nuevamente al bosque. Esta vez, no huiría. Esta vez, era el cazador. La luna brillaba intensamente, como si quisiera ser testigo del desenlace. Cada paso me acercaba a lo desconocido, y el eco de sus palabras resonaba en mi mente como un mantra: no puedes escapar de mí. A medida que me adentraba en el bosque, una sensación de calma me envolvió. No había más lugar para el miedo, ahora era la determinación lo que guiaba mis pasos. El claro estaba como lo había dejado, solo que más oscuro, más siniestro. Pero ya no estaba solo, había evidencias de otros como yo, pruebas de su locura. Juguetes rotos diseminados por doquier, la señal de que había otros, que no había sido el único en ser encarcelado por su mente. Y entre esas sombras, vislumbré la silueta. Él estaba allí, sonriente, como si mi presencia lo alegrara más de lo que había esperado. «Has vuelto», dijo, casi con admiración. «Necesitabas más tiempo en el juego, ¿verdad?» «Vine a terminar esto», le respondí con una voz que intentaba ser firme. Pero en el fondo, sabía que estaba jugando con fuego. Su risa resonó en el aire, burlándose de mi desafío. «Siempre creí que eras especial. Tantas sombras bailando en tu mente. Pero el juego no puede terminar tan pronto. Has sido un jugador destacado, uno de los mejores». En la oscuridad, la luz de mi linterna osciló, proyectando sombras similares a sombras danzantes. Yo sabía que estaban allí, que no estaba solo en este juego retorcido. Estaba rodeado de ecos silenciosos, de almas perdidas que había pasado por esta misma tortura. En un momento de desesperación, entendí que esta no era solo una batalla entre él y yo, era una lucha por mi propia cordura, una guerra contra mis propios demonios. No podía rendirme. Me aferré a la linterna con fuerza, iluminando su rostro de locura. Pero, ¿qué podía hacer contra una mente mucho más afilada que la de un simple mortal? La noche se envolvió en un silencio opresor, y mientras sus ojos brillaban en la oscuridad, su risa se apagó lentamente, convirtiéndose en un murmullo, casi un susurro. El pánico me abrumó una vez más, pero esta vez la lucidez emergió. Debía romper el ciclo.
En un furioso intento, dirigí la linterna hacia su pecho, una luz brillante hacia la oscuridad que reinaba en aquel lugar. Él retrocedió, sorprendido, como si la luz lo quemara. «No puedes tenerme», grité, con la voz resonando en el vacío. «No más». La locura que había acechado mis pasos durante meses comenzó a desvanecerse. En ese instante, su risa se tornó un grito, una mezcla de furia y desesperación mientras desaparecía en las sombras. Salí del bosque esa noche, no solo con el peso del miedo, sino con la sensación de que quizás, solo quizás, había jugado bien mi última carta. Sin embargo, el eco de su voz siempre quedará en mi mente, recordándome que la mente humana es un laberinto aterrador, donde los ecos silenciosos de la locura pueden resplandecer en la oscuridad más profunda. Para siempre recordaré que el verdadero terror no siempre se manifiesta en la carne y los huesos. A veces, los verdaderos monstruos residen en el espejo, esperándote, observándote desde las sombras, listos para reclamar lo que les pertenece, tu cordura. Siempre me ha fascinado la mente humana, un laberinto de pensamientos y emociones al que poco a poco me he ido adentrando. Lo que comenzó como una curiosidad intelectual pronto se convirtió en una obsesión. Estudié psicología con la esperanza de entender lo que hace que una persona cruce la delgada línea entre la racionalidad y el caos. Pero nunca imaginé que esta búsqueda de conocimiento me llevaría a un terror indescriptible. Era un día normal cuando decidí visitar el manicomio de la ciudad. Había leído historias escalofriantes sobre los pacientes, especialmente sobre un hombre llamado Nathaniel Blake. En sus juicios, había sido declarado culpable de crímenes horrendos, el último, una serie de asesinatos que desataron el pánico en la comunidad. Lo que lo hacía aún más inquietante era su frialdad. No mostraba ningún arrepentimiento ni emoción al ser interrogado. Decían que había conversaciones que llenaban el aire con un aire helado, y eso me intrigó. De alguna manera, quería comprenderlo y, ¿por qué no?, aprender de su locura. La visita estaba programada para un miércoles. Caminé hacia el manicomio, un antiguo edificio de ladrillo rojo, cubierto de enredaderas, con un letrero que crujía al rozarlo con el viento. Mis pasos resonaban en el silencio del lugar, mientras un guardia me acompañaba. Al cruzar el umbral, fui recibido por un olor a desinfectante y una iluminación tenue que apenas iluminaba las paredes cubiertas de moho. El guardia me condujo a una sala de entrevistas, donde me encontré frente a frente con Nathaniel. Era un hombre delgado, de cabello desordenado y ojos tan fríos como el acero. Al principio, su mirada me hizo sentir incómodo. Era como si pudiera ver a través de mí. Me presentó un escalofrío y, a pesar de mi preparación académica, comprendí que estaba frente a alguien verdaderamente peligroso. ¿Por qué viniste a buscarme?, me preguntó con una voz suave, casi hipnótica. Quiero entenderte, respondí, intentando mantener la compostura. Quiero saber qué impulsa a una persona a cometer atrocidades. Se inclinó hacia adelante, sus ojos se iluminaron y una sonrisa escalofriante se dibujó en su rostro. Entender es un concepto muy relativo. La mente es un laberinto, y hay cosas que no querrías encontrar en sus sombras. Su tono se tornó más bajo, casi un susurro. La locura sabe cómo hacer que los miedos broten de la nada. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Hubo algo en su voz que me hizo dudar. Pero mi natural curiosidad me llevó a seguir indagando. Pregunté sobre su infancia, sobre lo que lo había impulsado a convertirse en lo que era. Las respuestas que recibí fueron inquietantes, describió eventos traumáticos, una vida marcada por el abuso, una mente que se había cerrado a la luz y que se había convertido en un refugio oscuro. Sin embargo, lo que más me perturbó fue su risa, que parecía surgir de un lugar muy profundo, como si se burlara de su propia tragedia. A medida que pasaban los días, continué mis visitas. Cada conversación era un juego de poder. Nathaniel revelaba partes de su historia mientras mantenía en secreto su verdadera esencia.
Comenzó a hablar de la sombra, una figura que decía lo guiaba y le susurraba al oído, incitándolo a actuar, a liberar sus instintos más primitivos. Me atrapó en un relato que iba más allá de lo racional. En sus palabras, hubo un llamado oscuro, una especie de seducción que me hacía querer saber más. Una tarde, decidí cambiar de táctica. Le pregunté directamente sobre sus crímenes. Aquel día, su mirada se tornó intensa y su conducta cambió. Se recostó hacia atrás en su silla, como quien se despliega en una red de recuerdos. Habló con una frialdad que helaba la sangre, describía los instantes previos a cada asesinato con una claridad escalofriante, como si narrara una experiencia casi sublime. La forma en que hablaba sobre el sufrimiento, como lo encontraba en la desesperación de sus víctimas, me hizo cuestionar mi propia humanidad. La tensión aumentó en cada encuentro. A veces, sentía que estaba jugando un juego peligroso y que las reglas no estaban de mi lado. En mis sueños, Nathaniel se convertía en un espectro, susurrando secretos oscuros y tentándome a cruzar la línea. A medida que me sumergía más en su mundo, empecé a notar cambios en mí. La curiosidad se tornó en fascinación y esta en una perversión que me ahogaba. Una noche, mientras revisaba mis notas en casa, recibí una llamada inesperada. Era Juan, uno de los guardias del manicomio. Su voz era ansiosa y alarmante. «Tienes que venir inmediatamente. Nathaniel ha cambiado. Algo no está bien». El terror se apoderó de mí, pero el impulso de descubrir lo que estaba ocurriendo era más fuerte. Llegué al manicomio rápidamente, mis latidos resonando en mis oídos. Al entrar, me encontré con un ambiente tenso. Los otros pacientes estaban inquietos, murmurando entre sí, como si presintieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Juan me guió hacia la sala de entrevistas, donde el ambiente era denso. Nathaniel ya no estaba sentado frente a mí, sino de pie, oscurecido por la luz escasa, su figura se proyectaba de manera grotesca sobre la pared. En su rostro había una mezcla de anticipo y locura. «¿Entiendes ahora?», dijo, su voz reverberando en el aire. «La sombra me ha liberado. He visto lo que hay más allá». Mientras hablaba, su risa resonaba, una risa que parecía provenir de un abismo insondable. En ese momento, me di cuenta de algo aterrador, había cruzado de un simple estudio académico a una relación peligrosa. Él no solo me hacía preguntas, estaba dispuesto a enseñarme, a compartir su locura. En un instante fugaz, su mirada se tornó furiosa. «No puedes comprender lo que he visto. Pero está cerca, muy cerca. ¿Quieres conocer el secreto?». Sin poder contener mi miedo, asentí, atrapado en su hipnosis. De repente, se abalanzó hacia mí. El guardia, confundido y desarmado, trató de intervenir, pero el movimiento fue demasiado rápido. Nathaniel me acercó a él, a la profundidad de su mundo, donde los pensamientos oscuros comenzaban a desplazar la realidad. Con manos frías y firmes, me agarró del cuello. En ese instante, sentí la esencia de su locura invadiendo mi mente. «Esto es lo que hay más allá», dijo, y mi cerebro estalló en un caos indomable, visiones de grotescas figuras, susurros de almas perdidas y risas alienantes. Me encontré atrapado en una espiral descendente hacia la sombra. Entonces, la oscuridad se apoderó de mí. Cuando volví en sí, estaba en un hospital, rodeado por médicos y enfermeras que murmuraban palabras de alivio. Aún podía sentir la helada presencia de Nathaniel, su esencia había penetrado en mi mente. A pesar de que no había sido asesinado, había sido marcado de una manera más sutil y aterradora. La comprensión se había cruzado, un lazo oscuro que parecía atar mis pensamientos a los suyos. Desde esa noche, me invadieron las pesadillas. A menudo veía su rostro, su sonrisa maníaca y su mirada penetrante. La línea entre la normalidad y la locura se había vuelto borrosa. La psicología no era solo un estudio, sino un campo de batalla donde la mente podía convertirse en un arma. Años después, he dejado de visitar el manicomio.
pero Nathaniel ha dejado marcas en mis pensamientos que nunca desaparecerán. Miro las sombras en mi habitación y a veces, en mis sueños, oigo su risa. La sombra en la que alguna vez crucé se ha convertido en parte de mi ser. Cada día es un recordatorio de que hay conflictos en la mente humana que van más allá de la razón, y que a veces, en la búsqueda de la verdad, uno puede encontrar algo más aterrador que la locura misma, la conexión con la sombra. El eco del miedo nunca se desvanece, siempre permanecerá en las sombras de la mente. Nunca imaginé que la curiosidad podría llevarme a un lugar tan oscuro. Mi nombre es Elena, y soy periodista. Desde pequeña, he sentido una fascinación por las mentes humanas, especialmente aquellas que se desvían del camino moral. Cuando comencé mi carrera, decidí especializarme en la criminología. Me intrigaba lo que se escondía detrás de las caras de la gente que cometía atrocidades. Y así fue como me encontré en el ojo del huracán, envolviendo mis pensamientos en una espiral de locura y terror. Un día, mientras revisaba un viejo archivo en la biblioteca municipal, encontré referencias a un caso que había conmocionado a toda la ciudad en los años 90. Se trataba de un psicópata famoso en el entorno criminal, Miguel el Sanguinario, un hombre que había eludido a la policía durante años, dejando a su paso un rastro de terror y cuerpos. Su historia era a la vez fascinante y horrible. Cuando me sumergí más en su caso, me encontré con el diario de una de sus víctimas que, por suerte o desgracia, había logrado escapar. Sus páginas estaban llenas de detalles espeluznantes y revelaciones sobre la mente del asesino. La víctima describía con gran precisión los momentos previos a su captura, como su vida se había convertido en una pesadilla viviente. Era un relato desgarrador, lleno de miedo y desesperación. Motivada por una mezcla de obligación profesional y un deseo insaciable de comprender el mal, decidí investigar el caso más a fondo. Contacté a policías jubilados que habían trabajado en el caso, familiares de las víctimas y, por último, la comunidad de personas que había vivido el horror en carne propia. En cada entrevista, la tensión crecía. Era como abrir viejas heridas que nunca habían dejado de sangrar. Una noche, después de una larga jornada, decidí visitar la antigua casa de Miguel, que había sido incendiada años atrás, en un acto de justicia popular. Con solo un teléfono móvil como luz, me adentré en lo que quedaba de aquella claustrofóbica memoria de la tragedia. Las paredes, ennegrecidas y agrietadas, parecían susurrar las historias de aquellos que habían sido capturados en el ciclo de su locura. Mientras recorría las habitaciones en total silencio, una sensación incómoda se apoderó de mí. Pude escuchar el eco de risas lejanas, y al principio pensé que era producto de mi imaginación. Cuando ingresé en la habitación principal, noté algo extraño, una mancha oscura en el centro del suelo, algo que se asemejaba a una figura dibujada apresuradamente en la madera. Un símbolo incomprensible que parecía observarme fijamente. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Mi corazón se detuvo y el aire se hizo pesado. Volteé rápidamente, iluminando el área con mi móvil. Solo estaba yo, sola en la penumbra. Sin embargo, esa sensación de ser observada persistió. Sentí que algo habitaba ese lugar, un remanente de la locura que había sucedido allí. A pesar del miedo que me invadía, no podía rendirme. Volví a la biblioteca con la esperanza de desentrañar los secretos ocultos de la mente de Miguel. En mis investigaciones, encontré patrones en los relatos de quienes habían sobrevivido a sus ataques, muchos de ellos mencionaban la misma sensación de desasosiego y, en ocasiones, hablaron de una presencia que parecía acompañar a Miguel, algo más allá de un simple instinto depredador. Comencé a recibir correos electrónicos anónimos que contenían detalles extraños sobre el caso y, lo que es peor, sobre mí. Un mensaje decía: siempre estás tan cerca, pero tan lejos. Ignoré los correos al principio, asumiendo que eran bromas de mal gusto.
Sin embargo, la frecuencia con la que los recibía aumentó, y empecé a cuestionar si era realmente un juego macabro o si alguien, en la penumbra, me estaba observando. Una noche, mientras estaba sentada frente a mi computadora, investigando, el timbre de mi casa sonó. Miré por la ventana y vi a un hombre de pie en la oscuridad, su figura apenas iluminada por la luz de la calle. No tenía la valentía de abrir la puerta. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. De repente, vi a evocar, como una visión diabólica, el rostro de Miguel en la silueta borrosa de aquel hombre. Temía que los malditos ecos de su locura hubieran cruzado la frontera entre el pasado y mi presente. A la mañana siguiente, decidí retomar mis investigaciones, pero al llegar a la biblioteca, me encontré con algo perturbador: los archivos de Miguel habían desaparecido. Busqué y rebusqué, preguntando al bibliotecario, quien no parecía recordar nada sobre el caso. La panicada que me invadió se convirtió en un escalofrío que recorrió todo mi ser. ¿Era posible que hubiera alguien tratando de silenciarme? La inquietud me llevó a investigar más a fondo y descubrí una red secreta en la sociedad, formada por aquellos que habían estado de algún modo conectados con Miguel o que incluso habían sido cómplices de sus acciones. Se hacían llamar los vigilantes, un grupo que consideraba que el mal debía ser purgado a cualquier costo. En una reunión clandestina, conocí a varias personas que habían perdido a seres queridos por culpa del psicópata, alimentando un deseo de venganza que era igual de aterrador que los crímenes mismos. Cuando compartí mis hallazgos con los demás, noté cómo sus ojos brillaban con un fuego peligroso. El aire en la sala se volvió electrizante, y una ola de sangre fría recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que, quizás, ya era demasiado tarde para detenerme. Decidieron tomar justicia por sus propias manos, y en ese instante sentí que tenía una responsabilidad. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvía cada vez más difusa. Nuestra primera misión era buscar a un hombre que, aunque ya no estaba en la ciudad, había estado involucrado con Miguel en sus días más oscuros. Durante semanas hicimos nuestra investigación, y cuando finalmente encontramos su rastro, planeamos un encuentro. La tensión era palpable mientras nos dirigíamos a una antigua cabaña en las montañas, un lugar que había sido testigo de horribles actos en el pasado. Al llegar, nos encontramos con un ambiente inquietante, la niebla cubría el paisaje como un velo de muerte. La cabaña, oscura y abandonada, pareció tragarse la luz del día. Mientras entramos, una sensación de alarma llenó el aire. Sabía que estábamos siendo observados. En algún lugar, en la penumbra, la sombra de Miguel parecía acecharnos. Mientras nuestros corazones latían con fuerza, se hizo un silencio inquietante. Alguien, oculto en las sombras, estaba esperando. Fue en ese momento que me di cuenta de que los vigilantes no eran quienes creía que eran. La locura de Miguel había infectado al grupo como una plaga, y ahora todos éramos parte de un juego aún más retorcido. Cuando el caos estalló, las viejas heridas e iniquidades emergieron como un torrente de violencia. La rabia y la desesperación se desbordaron, y yo, atrapada en el centro del torbellino, comprendí que había cruzado un límite que nunca debía haber tocado. Traté de huir, pero el peso de sus miradas me retenía, el eco de sus susurros me paralizaba. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de maldad, una masacre que terminó con las vidas de aquellos que, en su desesperación por la justicia, habían terminado convirtiéndose en monstruos. En mi mente, el rostro de Miguel se mezclaba con el de cada uno de ellos, todos ellos eran una extensión de su locura. Cuando finalmente logré escapar de aquel lugar siniestro, las voces me persiguieron. Fui testigo de una realidad cruel. La frontera entre el bien y el mal se desdibujaba con cada tomando aliento. Al volver a casa, supe que la oscuridad se había instalado en mi interior, que estaba marcada para siempre. No había regreso. Desde entonces, mi vida ha sido una constante huida. Nunca estoy sola, siempre siento su presencia. Algunos dicen que la locura no se ve, yo sé que se siente. Quizás aquellos que mató Miguel nunca realmente se fueron.
Y aunque el tiempo avanza, mis días están plagados de susurros en la oscuridad, recordándome que el terror no es solo lo que un psicópata puede hacer a sus víctimas, sino lo que su sombra puede hacer de quienes intentan comprenderlo. Y si en el fondo de nuestra curiosidad por el mal, nosotros mismos terminamos convirtiéndonos en lo que más tememos.